para terminar tu día bien informado. Esto es Actualidad con Lucía Navarro. Comenzamos. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos una vez más. Les habla Lucía Navarro y estos son temas de su actualidad. La administración Biden quiere vender más petróleo de las reservas estratégicas con las que cuenta Estados Unidos. La venta de unos 26 millones de barriles pretende hacerse entre abril y junio de este año, dejando la Reserva Nacional en cerca de 345 millones de barriles. La capacidad total de las cuevas es de cerca de 715 millones de barriles de crudo. El producto es mantenido, como le digo, en unas cuevas que están bajo el suelo. Estados Unidos cuenta con varios sitios en la zona del Golfo en donde guarda estas reservas. En Texas tiene en Bryant Mound, en Galveston, y Bill Hill también está en el estado de Texas, en Beaumont. En el estado de Luisiana las tienen en West Hackberry, en Port Arthur, y el Bayou Coctaw, así se dice, está en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Las reservas estratégicas se crearon en 1973 en respuesta al embargo de petróleo árabe que se estableció para almacenar suministros de emergencia de crudo. Por eso se crearon las reservas estratégicas en Estados Unidos. Algunos críticos dicen que la venta es un truco político. Esta venta que pretende hacer Joe Biden, un truco político destinado a combatir el aumento en el precio de la gasolina para evitar que los demócratas pierdan posibilidades de mantener la Casa Blanca en 2024. Ya en 2022, Biden vendió unos 180 millones de barriles para solucionar los problemas de suministro después de que estalló la guerra en Ucrania, por lo que se impusieron algunas sanciones a Rusia y todo eso contribuyó. Pero bueno, en noviembre de 2021 hasta enero de 2022, Biden vendió unos 200 millones de barriles, y esto lo reporta el Departamento de Estado. La ley de los Estados Unidos prohíbe la venta de petróleo o sus derivados provenientes de la Reserva Estratégica a cualquier entidad, propiedad o que esté bajo cierto tipo de control o influencia del gobierno chino. Y algunos críticos dicen que la venta está, como le digo, es un truco político destinado a combatir el aumento en el precio de la gasolina, y como la popularidad del presidente Joe Biden y en algunos en el Partido Demócrata no está del todo bien, pues muchos suponen que esta intención de vender las reservas y de sacar más petróleo de las reservas obedece a una intención de repetir lo que se hizo en el verano del 2022, en donde se saca reserva para cubrir la demanda que había en los Estados Unidos y por lo tanto lograr que el precio de la gasolina bajara para los consumidores. Pero bueno, se encuentra con nosotros el analista especialista en temas petroleros, Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto en saludarte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jesús, antes que nada, ¿qué implica para Estados Unidos vender su reserva estratégica de petróleo? Lo que implica es que tiene capacidad de responder ante una emergencia, menos capacidad ante de responder a una emergencia que puede ser natural o creada por el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos las reservas cuando él llegó a la presidencia, correspondían al consumo actual de unos 19, 20 millones de barriles día a 30 días. Hoy las reservas se encuentran en 19 días. O sea, si nosotros tenemos una situación donde requerimos sacar esa reserva porque no producimos en ese momento por un huracán, por un terremoto, nosotros tenemos una capacidad para suministrar al mercado apenas de 19 días. Después vamos a tener dificultades. Entonces, él lo que ha hecho básicamente es ir bajando esa capacidad de poder responder a una situación que pueda necesitar en un momento de emergencia para satisfacer las necesidades energéticas del país. Bueno, ¿en qué casos está permitido? Ya nos decías terremotos, algún desastre natural. Bueno, ojalá que nunca entremos en guerra, pero en guerras, en caso también de que existieran, también se podrían utilizar estas reservas, ¿no? Sí, correcto. O sea, por eso puse un caso que no fuera natural, que fuera una guerra. En una situación de guerra podríamos tener una situación de que no nos suministran la misma producción interna, no nos puedan ser afectadas y podamos necesitar de recurrir a esas reservas estratégicas para poder mantener el nivel de movimiento, porque generalmente lo que se utiliza gran parte
del petróleo es para movilizar en términos de vehículos, en términos de aviones, se utiliza más en ese sentido. Entonces, limitaría nuestras capacidades para poder tener ese movimiento que sabemos que en Estados Unidos gran parte de los productos, de los bienes, se hace a través de uso de combustible. Durante la administración Trump se compró mucho petróleo para reabastecer estas cuevas donde está el petróleo en las reservas, ¿no? Pero, ¿cómo se obtienen estas reservas? ¿Se obtienen de excedentes de producción de las petroleras que operan en Estados Unidos? ¿Cuándo generalmente se compra, Antonio? Generalmente se compra como cualquier comprador que necesita y va teniendo la oportunidad, que considera que hay un buen precio en el mercado y compra y va llenando las cuevas estas que tú señalaste de sal. Y en ese sentido va aumentando sus capacidades, y con la administración anterior del presidente Trump, él entrega, cuando él llega el presidente Biden a la presidencia, unas reservas en 638.086 barriles, que correspondía, como dije, a 32 días de poder utilizarlas al consumo actual. 32 días, y ahorita estamos en 19, estamos en pues prácticamente la mitad, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos al bajar este nivel de reservas? Y no nada más en situaciones de emergencia. ¿Hay otro tipo de peligro o de riesgo para la población, el abastecimiento en la población de los Estados Unidos? No, es básicamente es una situación estratégica, es una situación donde se está abusando, se está utilizando a la reserva para mantener el mercado del precio del combustible internamente, que no se había utilizado hasta ahora. Se está utilizando, vamos a poner un similar como un banco central que interviene en el mercado, que ante el anuncio que hizo Rusia de que recorta su producción de 500.000 barriles a partir de marzo, porque no acepta el techo del precio que le colocaron el G7 y Australia de $60 por barril. Entonces eso disparó, aumentó el precio una vez que ellos anunciaron eso la semana pasada a 80 muy rápidamente, y además el análisis de la OPEP del mercado dice que este año va a haber un incremento en el consumo de 2.300.000. Entonces vemos que el mercado petrolero es hacia el alza, y ante esa previsión la administración toma la decisión, interviene, vamos a ponerlo así imaginariamente, el mercado, y coloca los 25 millones desde abril hasta junio, que si dividimos eso son como casi 230.000 barriles. Vemos cómo para compensar esos 500.000 están colocando en el mercado 230.000, y vimos cómo eso tuvo un efecto en el mercado, y de 80 hoy está más o menos. Pero estabas hablando de que podría subir el precio. ¿Crees que supere la barrera de los $100? En los escenarios que se están manejando, podríamos estar viendo precios que podría llegar a 90, en un escenario que consume en el primer semestre. Y claro, como estamos viendo la campaña, la visión electoral, en el segundo semestre podríamos estar viendo un aumento más cercano hacia los 100, y por eso estamos tomando estas medidas temprano, para que no afecte tanto como ocurrió el año pasado, que se sacaron las 180 millones de barriles para evitar que se mantuviese, porque sabemos que el componente del precio del barril de petróleo tiene un impacto directo sobre el precio de la gasolina, y eso tiene un efecto inmediato en la inflación. ¿De qué manera se llenan otra vez esas cuevas? ¿De qué manera llegamos a 715 millones de barriles, que es la máxima capacidad de estas cuevas? ¿Cómo se hace eso, Antonio? Llegan los barcos con su carga a través de bombas, se utiliza y se alimentan estas cuevas que están con compartimiento, y se van llenando como si fuera un tanque, los que vemos hoy en la carretera cuando pasamos por estos estados. Se van llenando y se van guardando ahí de una manera natural. De una manera natural. Pues yo espero que el presidente Biden no siga vendiendo el petróleo de las reservas estratégicas, porque si no, si hubiera una emergencia en el país, no tendríamos cómo hacerle frente.
Es muy cierto, estaríamos en una condición de riesgo y sabemos las amenazas hoy geopolíticas que hay, tanto a través de China como de la misma Rusia. Entonces, más bien deberíamos no seguir interviniendo en el mercado de la oferta y la demanda, colocando una oferta mayor y dejar que se maneje a través del mecanismo natural del mercado. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, Antonio. Un gusto haberte detenido en la actualidad y espero que muy pronto vuelvas al programa. Gracias. Antonio de la Cruz. Muy amable. Analista petrolero. Un gran placer estar contigo.